La Primera Guerra Mundial, librada entre 1914 y 1918, fue un conflicto que trascendió fronteras, dejando un impacto profundo en la historia del siglo XX. Este cataclismo, conocido también como la Gran Guerra, no solo reconfiguró los mapas y las alianzas políticas, sino que alteró fundamentalmente la percepción del mundo y sentó las bases para los eventos subsiguientes. Los antecedentes de la guerra se hallan en una Europa marcada por tensiones nacionales, rivalidades imperiales y un complejo sistema de alianzas. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo en 1914 se convirtió en el detonante. Este evento desencadenó una cadena de declaraciones de guerra, llevando a naciones como Alemania, Austria-Hungría, Rusia, Francia y Gran Bretaña a un conflicto a escala global. La Primera Guerra Mundial fue testigo de un cambio drástico en la forma de hacer la guerra. La introducción de armas modernas como ametralladoras, artillería pesada y gases tóxicos creó un escenario brutal y estancado en las trincheras. La guerra de movimientos rápidos dio paso a una guerra de desgaste, caracterizada por batallas prolongadas y una pérdida masiva de vidas. Figuras destacadas como el Kaiser Guillermo II de Alemania, el zar Nicolás II de Rusia y el rey Jorge V de Gran Bretaña lideraron naciones en un conflicto que pronto se extendió más allá de Europa. Estrategias militares complejas y decisiones políticas influenciaron el curso de la guerra, desde la ofensiva Schlieffen alemana hasta la entrada de Estados Unidos en 1917 bajo el presidente Woodrow Wilson. El frente occidental se convirtió en un laberinto de trincheras que se extendían desde el Mar del Norte hasta Suiza. La vida en las trincheras era desgarradora, marcada por condiciones insalubres, enfermedades y el constante peligro de ataques enemigos. La batalla del Somme en 1916 y la batalla de Verdún en el mismo año ejemplifican la brutalidad y la magnitud de las pérdidas humanas. La Primera Guerra Mundial fue una guerra total que involucró a las sociedades civiles en una escala sin precedentes. La propaganda, la censura y la movilización masiva de recursos caracterizaron la participación de las naciones. Los movimientos sociales, como el sufragio femenino y la lucha por los derechos civiles, ganaron impulso en medio del caos. La entrada de Estados Unidos en 1917 cambió significativamente el equilibrio de poder. La intervención estadounidense fortaleció a los aliados y contribuyó al desgaste de las potencias centrales. El Tratado de Brest-Litovsk en 1918 marcó la retirada rusa de la guerra, permitiendo a Alemania concentrarse en el frente occidental antes de la intervención estadounidense completa. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio, poniendo fin a las hostilidades. Las negociaciones de paz que siguieron llevaron al Tratado de Versalles en 1919. Este tratado impuso duras condiciones a Alemania, culpándola de la guerra y estableciendo las bases para tensiones posteriores que culminarían en la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó un legado duradero. La destrucción masiva, las pérdidas humanas y las secuelas psicológicas marcaron a una generación entera. El surgimiento de nuevas naciones, como Polonia y Checoslovaquia, reconfiguró el mapa europeo. La Liga de Naciones, establecida en un intento de mantener la paz, no pudo prevenir la siguiente conflagración. La Primera Guerra Mundial, a pesar de su brutalidad y sufrimiento, sirvió como un catalizador para cambios significativos en la sociedad y la política. Desgarradora en su escala y complejidad, esta guerra dejó un eco que resonaría en las décadas por venir. Ahora, continuemos con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que se extendió entre 1939 y 1945, no solo fue un conflicto de magnitudes catastróficas, sino también una narrativa compleja de líderes, eventos y decisiones que reconfiguraron el curso de la historia. Desde el surgimiento de Adolf Hitler en Alemania hasta la resistencia heroica de Winston Churchill en Gran Bretaña, la guerra fue impulsada por personalidades impactantes. Adolf Hitler, líder del partido nazi, ascendió al poder en Alemania en 1933. Su expansionismo territorial y su ideología totalitaria desencadenaron la invasión de Polonia en 1939, marcando el inicio formal de la guerra. El resentimiento acumulado desde el Tratado de Versalles impulsó su búsqueda de un nuevo orden europeo bajo su liderazgo. La invasión de Polonia provocó la respuesta de Gran Bretaña y Francia, lideradas por Winston Churchill.
Churchill, conocido por su retórica inspiradora y su firmeza ante la amenaza nazi, se convirtió en el arquitecto de la resistencia británica durante la Batalla de Inglaterra en 1940. En el Pacífico, el almirante Isoroku Yamamoto lideró la planificación del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, llevando a Estados Unidos a unirse a la guerra. Este evento marcó el comienzo de la participación activa de los Estados Unidos en el conflicto. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Joseph Stalin, enfrentó la brutalidad de la invasión alemana con la Operación Barbarroja en 1941. A pesar de las pérdidas iniciales, la resistencia soviética y las condiciones climáticas desfavorables llevaron a una inversión de la marea en el frente oriental. En el frente europeo, el general Dwight Eisenhower fue clave en la planificación y ejecución del desembarco de Normandía en 1944, una operación crucial para liberar Europa occidental de la ocupación nazi. La participación activa de figuras como Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y Charles de Gaulle, líder de la Francia Libre, también influyó en el curso de la guerra. Las conferencias entre Roosevelt, Churchill y Stalin, como la de Yalta en 1945, delinearon las estrategias y los objetivos a medida que la guerra llegaba a su fin. El conflicto dejó un legado oscuro en forma del Holocausto, donde el genocidio liderado por Adolf Hitler resultó en la muerte de millones de judíos. El trabajo meticuloso de líderes como Raoul Wallenberg, un diplomático sueco que salvó a miles de judíos en Hungría, destaca la valiente resistencia contra la barbarie nazi. El lanzamiento de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945, ordenado por el presidente Harry S. Truman, puso fin al conflicto en el Pacífico, pero también abrió un debate ético sobre el uso de la energía nuclear. El resultado de la guerra dejó un mundo transformado. Europa quedó dividida entre bloques este y oeste, configurando la Guerra Fría. La creación de las Naciones Unidas en 1945 representó un intento de establecer una estructura internacional para evitar conflictos futuros. La Segunda Guerra Mundial no solo fue un enfrentamiento de ejércitos y naciones, sino una intersección de personalidades históricas cuyas decisiones y acciones moldearon el destino de millones. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.